¿Qué tal? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este domingo 7 de julio en el que el tiempo se prevé algo más estable que el día de ayer, con temperaturas más propias del verano, pero eso sí, los valores siguen sin ser tan elevados como estos días atrás. Solo se prevén lluvias hoy en algunas zonas del nordeste y ya de cara a la semana que viene los termómetros van a volver a subir, como adelanta en COPE el experto meteorológico Jorge Olcina. Progresivamente de lunes a jueves van a ir subiendo de nuevo las temperaturas, no excesivamente calurosas, aunque pueda haber picos de nuevo de 36, 37 grados en el Valle del Guadalquivir. En Madrid está previsto de nuevo 36 grados el próximo jueves. Pero para cerrar la semana que viene también entrará una masa de aire algo más fresca y de nuevo bajará las temperaturas. Tendremos, por lo tanto, un poco más de calor los primeros días y ya de cara al próximo fin de semana los termómetros van a volver a bajar. Bueno, este domingo miramos a Francia, donde se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas. 49,5 millones de franceses están llamados a las urnas y a esta hora los colegios electorales acaban de abrir. Unas elecciones que, te recuerdo, fueron adelantadas por el presidente Emmanuel Macron tras la debacle de su partido en los últimos comicios europeos del pasado 9 de junio y que se producen apenas 2 años después de las últimas. Allí en Francia, por cierto, las legislativas se celebran cada 5 años y en 2 vueltas, igual que ocurre con las presidenciales. En la primera vuelta de estas legislativas, el pasado domingo, ganó la extrema derecha de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Aunque los últimos sondeos y los movimientos de los partidos de izquierdas y también del actual presidente, de Macron, pueden impedir hoy una victoria con mayoría absoluta de Le Pen. Pero antes de entrar en materia, ¿qué es lo que eligen hoy los franceses? Pues no eligen al presidente, sino a sus representantes en la Asamblea Nacional, a los diputados de 577 circunscripciones. En estas elecciones legislativas se forjan las mayorías que luego se encargan de votar las reformas que propone el presidente. Es decir, el presidente diseña las leyes, la Asamblea Nacional vota y es el primer ministro el que las pone en práctica. ¿Qué ocurrió en la primera vuelta? Bueno, como te decía, venció por una amplia mayoría la extrema derecha de la Agrupación Nacional de Le Pen. Lo hizo con un 33,5% de los votos. Un partido que, la verdad, ha ido moderando su discurso y que ha conseguido captar votantes de otras formaciones políticas. En segundo lugar, en esa primera vuelta quedó el Frente Popular, la coalición de izquierdas, mientras que el partido de Macron, la coalición centrista Juntos, tuvo que conformarse con el tercer puesto. Lo cierto es que el sistema francés es bastante complejo de entender y muy diferente al que tenemos aquí. Mira, para que haya un diputado, para que salga directamente elegido en la primera vuelta, hay que tener al menos el 50% de los votos y al menos el 25% de los votos inscritos sobre el censo. Por lo general, las elecciones se resuelven en la segunda ronda, a la que acceden los partidos que han recibido al menos el 12,5% de los votos. En total, 75 diputados fueron elegidos directamente la semana pasada, al lograr más del 50% de los votos, por lo que quedan algo más de 500 escaños por asignar. Los candidatos eliminados optan ahora por elegir bloque y unir fuerzas para tratar de plantar cara a Marine Le Pen y evitar su mayoría absoluta. Y gran número de ellos se han ido retirando esta semana para evitar la dispersión del voto. En esta ocasión, como te digo, la izquierda y el bloque de Macron han unido sus fuerzas. ¿Qué es lo que dicen los últimos sondeos? Pues que la Agrupación Nacional de Marine Le Pen obtendría entre 170 y 230 escaños, lo que supondría una mayoría lejana de los 289 necesarios para controlar la Asamblea Nacional, para obtener esa mayoría absoluta. Si se confirma, y tras una campaña, la verdad, que ha estado bastante polarizada, el escenario más probable es el de una Francia muy difícil de gobernar. Vamos a ver qué pasa a partir de esta noche cuando conozcamos los resultados de esta segunda vuelta, si finalmente se produce una victoria de la Agrupación Nacional con mayoría absoluta. Esto, por cierto, obligaría a una nueva cohabitación en Francia, lo que quiere decir
un presidente de una ideología y un primer ministro y un gobierno de otra orientación política. Bueno, esto en Francia, mientras en Gaza hoy se cumplen 9 meses desde el inicio de la guerra. La madrugada del 7 de octubre de 2023 se dispararon todas las alarmas cuando el grupo terrorista Hamás lanzó de forma repentina un ataque con miles de cohetes en dirección a Israel. Una ofensiva a la que acompañó la infiltración en varios puntos del país israelí de paramilitares palestinos que acabaron con la vida de cerca de 1.200 personas. La respuesta de Israel no tardó en llegar y lo hizo con bombardeos e incursiones militares en la Franja de Gaza. Y desde entonces, todo lo que nos llega desde esa parte del mapa son noticias totalmente desoladoras. El ataque sorpresa de Hamás fue solo la gota que colmó un vaso que llevaba décadas amenazando con desbordarse. Ahora nos encontramos ante el enfrentamiento armado más duradero en la zona, desde que en febrero de 2005 se pusiera fin a la segunda intifada. Una oleada de violencia y de choques militares que se alargó durante casi 5 años y que se saldó con la muerte de más de 4.000 personas y con la retirada de Israel de la Franja de Gaza. El conflicto, como te digo, cumple hoy 9 meses y desde entonces más de 38.000 personas han perdido la vida, aparte de los cerca de 10.000 desaparecidos que hay y los casi 85.000 heridos. Además, casi 2 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y también son miles los que desde entonces sobreviven como pueden, bajo condiciones de vida extrema o atraviesan situaciones familiares verdaderamente dramáticas. Un ejemplo es el de Ahmed, que vive aquí en España, pero que lleva más de un año sin poder ver a su familia. Que los saquen y que puedan venir y podamos vivir tranquilos como antes. Es lo único, porque están en peligro y es que ahí no se puede saber lo que va a pasar al día siguiente. No están seguros en ningún lado. La embajada nos dice que ahí no pueden hacer nada porque en la zona que están no puede entrar nadie y que se tienen que desplazar a la frontera, pero es que es imposible actualmente desplazarse hacia la frontera en el sitio donde están ellos. Por eso pedimos a ver si se puede hacer algo para que puedan desplazarse a la frontera, porque hay como otra frontera ahí y pues no sabes si puedes pasar por ahí y salir con vida. Bueno, ahora el gobierno de Netanyahu está estudiando la última propuesta de alto el fuego que el grupo terrorista Hamás ha puesto encima de la mesa, una tregua de 16 días. No será fácil. La oficina del primer ministro israelí ha dicho que sigue habiendo, claro, diferencias importantes entre ambas partes. Esto llega después de que el grupo terrorista Hamás haya aceptado negociar la liberación de los rehenes que continúan secuestrados. Una invitación que llegaba de parte de los Estados Unidos, un actor que hay que recordar ocupa un papel muy importante en este conflicto. Mientras el tira y afloja continúa en las negociaciones, también hay que destacar que la tarde de este sábado ha dejado 16 muertos y al menos 50 heridos en un nuevo ataque de Israel en una escuela que alojaba palestinos desplazados en el centro de Gaza y que también un día antes el grupo paramilitar libanés Hezbollah ha llevado a cabo su mayor ofensiva contra Israel desde el inicio de la campaña. Hay más noticias este domingo que te cuento ya con David Casado. Violencia machista. Se ha confirmado que Rosy, la mujer de 67 años que fue hallada sin vida en Villena, Alicante, fue asesinada por su marido. Con esta ya son 20 las mujeres asesinadas en 2024 a manos de sus parejas o exparejas, aunque se investiga otro posible caso en Málaga. Nueva reunión. Mañana lunes, patronal y sindicatos se verán las caras para debatir la propuesta de Yolanda Díaz. Trabajar menos, cobrando lo mismo. Después de abandonar la vía del ultimátum a los empresarios, Díaz intentará buscar el acuerdo con la patronal para lograr reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Los empresarios piden medidas alternativas que suavicen el impacto. Pisos turísticos. Barcelona se ha manifestado en contra del turismo de masas. Cerca de 2.800 personas se han concentrado en la ciudad condal para reclamar límites al turismo y denunciar la masificación que provoca que se eleven los precios de la vivienda y que muchos vecinos sean expulsados de sus barrios. Vacaciones. Es uno de los momentos especiales para relajarse y disfrutar de la familia, pero cada vez cuesta más viajar por el encarecimiento de los precios. Esto lleva al 12% de los españoles a endeudarse
y pedir un préstamo, una tendencia que crece 2 puntos respecto al año pasado. Irán. Masoud Pezeshkian es el nuevo presidente del país. El candidato reformista ganó las elecciones con más de 16 millones de votos. Pezeshkian no prometió cambios radicales, aunque sí un acercamiento a Occidente y suavizar la aplicación de la ley del velo obligatorio. La Eurocopa entra en su fase final. España se va a enfrentar a Francia el próximo martes y ya conocemos la otra semifinal. Va a ser un Países Bajos que va a jugar contra Inglaterra. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ya tenemos las 4 mejores selecciones de la Eurocopa. Entre ellas está, por supuesto, España, la otra es Francia y ayer se clasificaron Países Bajos e Inglaterra. Inglaterra, como siempre, jugando mal, aburriendo, pero se metió en los penaltis después de empatar a 1 contra Suiza. Y Países Bajos, pues sin necesidad de prórroga, le ganó 2-1 a Turquía, remontando el gol inicial de Akaydin. La verdad es que han quedado unas semifinales muy potentes, ya saben, el martes, la nuestra, España contra Francia, el miércoles, Inglaterra contra Países Bajos. ¿Qué queréis que os diga? Final bonita sería España-Países Bajos, muy bonita. Y final así un poco aburrida, visto lo visto, sería Inglaterra-Francia. Esto lo vamos a contar, por supuesto, durante la semana que viene. Hoy es un día muy importante para el deporte español. Hay una final del preolímpico de baloncesto en Valencia a las 8:30. Es España contra Bahamas, después de ganar España a Finlandia. Si ganamos, estaremos en los Juegos Olímpicos. Si perdemos, no estaremos en París. A las 4, Fórmula 1, el Silverstone. Hay 3 ingleses por delante de Verstappen: Russell, Hamilton y Norris. Carlos Sainz sale 7º y Alonso 10º. Tenemos motos en Alemania. Jorge Martín ganó ayer el sprint por delante de Oliveira y de Bagnaia. Le saca más puntos al italiano. Está bastante bien Jorge Martín. Tour de Francia. Ayer ganó un eritreo, un africano, un ciclista de raza negra, el único del pelotón del Tour de Francia, y ganó su segunda etapa. Y Wimbledon, atención a la cita, 2:30, octavos de final. Carlitos Alcaraz contra el francés Hugo Humbert. Lo cuenta todo el tiempo de juego. Gracias, Corro. Enseguida nos vamos a Pamplona. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia. Repunte de casos del parvovirus B19 en Europa, el virus de la bofetada. Se trata de una infección viral que causa una erupción rojiza en los niños. Y es la voz que te explica todo lo que pasa. ¿Cómo diferenciar el parvovirus de un sarampión o de una varicela parva? Hay muchas veces que a los niños solo les vemos como si les hubiera dado mucho el sol. Y es un cuadro clínico que siempre es igual. Escucha a Ángel Expósito. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la linterna de COPE. El programa más escuchado de su franja. Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco? Siempre hay una tercera opción, granizado. En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan MOVES en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es. Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. ¡Todo listo! Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. ...7 de julio, San Fermín, y hace tan solo unos instantes ha tenido lugar el primer encierro de este año. La ganadería gaditana La Palmosilla ha vuelto a protagonizar este primer encierro y en directo a las 8:14 nos vamos hasta Pamplona para ver cómo ha transcurrido. Alberto Sanz, buenos días. Buenos días. Lo primero que te cuento es que ahora mismo el parte provisional es que ha habido 8 traslados al hospital, eso sí, ninguno por cornada. Como dices, un encierro con bonitas carreras, también muy peligroso, el de La Palmosilla, que ha durado algo más de 4 minutos, porque además ha habido momentos de tensión en la Plaza de Toros, porque al entrar a la misma, en ese acceso, en vez de ir directamente al callejón, han dado 2 vueltas y media a la plaza,
creando bastante caos porque no conseguían meter a los toros, a esos dos astados, en el pasillo. Así que momentos de tensión, afortunadamente ningún herido por asta y 8 traslados hasta el hospital. Alberto Sanz desde Pamplona, muchas gracias, y nuestra próxima parada es Francia. Los colegios electorales en Francia, que han abierto a las 8 de la mañana para esta segunda vuelta de las elecciones legislativas. Los franceses, que te recuerdo, no eligen a su presidente, sino a sus representantes en la Asamblea Nacional. 49,5 millones de franceses están llamados hoy a las urnas en unas elecciones que fueron adelantadas por el presidente Macron tras la debacle de su partido en los últimos comicios europeos del pasado 9 de junio. En la primera vuelta, te recuerdo, ganó la extrema derecha de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, aunque los últimos sondeos y los movimientos de los partidos de izquierdas y también del actual presidente, de Emmanuel Macron, pueden impedir su victoria con mayoría absoluta. A esta hora nos vamos hasta París y saludamos a nuestra corresponsal, Asunción Serena. ¿Qué tal, Asun? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido el cierre de campaña y qué dicen los últimos sondeos de cara a esta segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia? Pues mira, lo que dice el fin de campaña ha sido, digamos, que marcado por las violencias contra los candidatos y los militantes. El ministro del Interior justamente ha dicho este viernes que han contado 51 agresiones físicas de candidatos o de militantes que les acompañaban en una campaña que además ha sido cortísima, ¿no? Eso sin contar, por supuesto, todo el tipo de violencia verbal que también la ha habido y además de todos los campos y han sido víctimas en todos los partidos. O sea, que no es una cosa, digamos, de un partido exclusivo, sino que es, digamos, pues es un ambiente de la sociedad entera que se ha creado un clima pues muy eléctrico con esta disolución que ha querido Macron en el último momento y que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Y en cuanto a los sondeos, pues mira, al principio de semana se daba casi por evidente que la agrupación nacional del partido de Marine Le Pen iba a ganar o podía ganar la mayoría absoluta. Ahora los sondeos dicen lo contrario, que ganará por mayoría, pero que la mayoría absoluta, digamos, no se pillan los dedos y dicen es imposible, pero lo tiene bastante difícil porque ha funcionado muy bien esa coalición que han hecho la izquierda o sea, toda la izquierda, y luego también el retirarse de candidatos que podían, sino debilitar el campo que es, digamos, opuesto a la extrema derecha y facilitar su victoria, con lo cual, pues, está, digamos, todo muy abierto. Asun, ¿qué ha pasado para que haya cambiado tanto el panorama político allí en Francia y que estemos ante la posibilidad de que Marine Le Pen llegue a formar gobierno, cuando hace unos años no era algo impensable? Pues mira, era impensable, pero sí que hemos visto que Marine Le Pen cada vez ha ido ganando más electores y se podían contar por millones. O sea que no es una cosa que haya sido del día a la mañana, sino que hemos visto que hace 2 años, en las elecciones presidenciales, la diferencia que le separaba de Macron eran 5 millones de votos, y cuando su padre se presentó a las elecciones contra Chirac, la diferencia era de 20 millones. O sea que ha habido un electorado que se ha ido acercando a Marine Le Pen por muchas razones, pero principalmente por 3, que son los temas claves que ella ha defendido, que es el tema del poder adquisitivo, el tema de la inseguridad y el tema de la inmigración. También porque Marine Le Pen, en cierto modo, ha ido también suavizando su discurso, Por supuesto, suavizándolo muchísimo y cambiándolo completamente. O sea, ¿quién iba a decir que Marine Le Pen podría estar diciendo que sí a Europa? Porque hace unos años era hay que salir de Europa, tenemos que organizar un Frexit, hay que abandonar la moneda europea, no se puede estar más en el euro, y ahora al contrario, dice que por supuesto que hay que seguir en la Unión Europea, por supuesto que hay que mantener la moneda común, lo único que hay que cambiarlo de dentro. Bueno, a ver qué es lo que
pasa si gana, a ver qué es lo que pasa, pero efectivamente ha ido cambiando mucho su discurso y suavizando también sus formas. No es la agresividad que tenía su padre, y además tiene un apoyo muy grande con Jordan Bardella, que es ahora el presidente del partido y que es el candidato a ser primer ministro si ganara la mayoría absoluta, que es un joven de 28 años que tiene muchísimo éxito en las redes sociales y muchísima gente que le sigue, y eso pues ahora paga bien, digamos, en la sociedad actual. Muestra de ese hartazgo, por los motivos que comentábamos hace un momento, Asun, es la altísima participación en la primera vuelta. Es un síntoma, ¿no? Sí, ha sido una participación altísima que además sirve para legitimar los buenos resultados de la extrema derecha. Porque si dices, bueno, es que ha habido mucha más participación y han perdido, o dices, ha habido poca participación, entonces si han ganado tampoco tiene el apoyo de los ciudadanos porque se han abstenido, ¿no? Porque si obtienes, pues eso, un buen porcentaje, pero van a votar pocos, pues dices, oye, tienes a todos los franceses en tu contra, y eso no ha sido el caso. Y lo que se está oyendo, la verdad es que es mucho el desconcierto, ¿no? El disgusto de la gente, de todas las tendencias que reprochan al presidente el haber tomado esta decisión, que es una especie de jugada de póker, ¿no? Porque Macron ha dicho que es imposible gobernar el país tal y como estaba, pero eso lo podía haber dicho pues hace meses, porque efectivamente el país era ingobernable, pero no ahora, en vísperas de vacaciones, 3 semanas antes de la celebración de los Juegos Olímpicos, cuando ha tenido muchísimas ocasiones con grandes manifestaciones de gente en la calle, con una moción de censura tras otra, y entonces pues no ha considerado que era ingobernable el país. Uh-huh. El propio Macron, también la coalición de izquierdas, tratan de impedir hoy una victoria con mayoría absoluta de las candidaturas de Le Pen, y lo que están haciendo es agruparse, ¿no?, para concentrar los votos. Asun. Sí, así es, se están agrupando y pues les van a ayudar a, si no a ganar, por lo menos a limitar los daños, ¿no? Es lo que dicen los sondeos, aunque quedan un centenar de elecciones triangulares, que son en otras tantas circunscripciones, uh-huh. Y eso puede favorecer a la extrema derecha. Pero es cierto que han desaparecido otras 200, porque, como comentábamos, se ha retirado un candidato para favorecer que los votos se unan en torno a ese candidato de izquierda, centro, conservador que quede contra la extrema derecha. Y ahí, en principio, el partido de Le Pen tiene todas las de perder, pero tampoco hay que olvidar que los sondeos en las últimas elecciones legislativas decían que no podía obtener más de 40 escaños y tuvo 89. Uh-huh. O sea que digamos que hay una especie de voto oculto de gente que no se muestra tampoco claramente y que pues se puede movilizar en el último momento y dar esa victoria a Le Pen a pesar de esa fuerte movilización de la coalición de izquierdas. Si finalmente se da ese escenario, esa victoria de Marine Le Pen, ¿sería factible una cohabitación de Macron como presidente y un jefe de gobierno del partido de Le Pen? ¿Esto puede funcionar? ¿Qué supondría? ¿Ha ocurrido otras veces ahí en Francia, Asun? Pues sí, es posible porque ha habido efectivamente otras cohabitaciones con presidente socialista y primer ministro conservador y viceversa. Y en todos los casos la verdad es que se han ido poniendo zancadillas para dificultar la acción del otro, pero siempre digamos que de una forma más o menos elegante, ¿no? Pero, por ejemplo, Chirac podía estar en una cumbre con Jospin y no dirigirle la palabra, o criticar en público la política de su primer ministro, acusándole, por ejemplo, de laxismo contra los delincuentes, y lo mismo hacía Mitterrand, que por ejemplo, se negaba a veces a firmar las ordenanzas sobre pues medidas sociales que Chirac había redactado y él pues se negaba a firmarlas. O sea que dificultades puede haber en una cohabitación, lo hemos visto. Es cierto que un presidente centrista y un primer ministro de extrema derecha, pues quizás los enfrentamientos podrían ser más violentos, pero bueno, es una incógnita lo que podríamos tener ahí delante de nosotros a partir de hoy, de esta noche. Hoy que miramos a Francia en esta segunda vuelta de las elecciones legislativas, que desde París nos va a seguir contando, nos va a seguir dando las claves, Asunción Serena. Muchas gracias, Asun. A ti, Sandra.
A las 8:25 vamos a echar un último vistazo a los periódicos de este domingo. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Sandra. Tenemos variedad de temas, investigaciones propias, aunque todos tiran por destacar temas políticos y en la mayoría, fíjate, encontramos al Partido Popular como protagonista. En El Mundo titulan: el Partido Popular celebra el error prorruso de Vox, no serán relevantes en la Unión Europea, y según relatan en las páginas del diario, Feijóo explotaría esta alianza entre Abascal y Orbán para marcar distancias. Mientras tanto, en La Razón tiran por Begoña Gómez, dicen que dirigentes del PP reclaman una alternativa ante este caso y que echan en falta que junto a la denuncia se presente una propuesta para corregir los conflictos de intereses de cargos públicos. Acompañan estas líneas en portada con la foto de Pedro Sánchez junto al presidente rumano este sábado en la Internacional Socialista celebrada en Bucarest, y añaden que la estrategia del victimismo le ha funcionado bien al gobierno. Dicen que ha ido aguantando bien el desgaste del caso Koldo y el goteo de informaciones sobre Begoña Gómez. Y mientras tanto, en ABC, el titular principal destaca que el PP ultima un pacto fiscal en sus comunidades que ahorrará 1.700 millones a las familias en su editorial. Añaden que frente a la política divisiva del PSOE, dicen, el PP debe apostar por construir una política de concentración autonómica, aunque también hay espacio para asuntos internacionales, digamos, en portada. En ABC, más de la mitad de la página la ocupa una foto de Joe Biden y su esposa Jill, dicen, la dama que conduce a Biden con susurros. Según información de este periódico, tras la debacle del debate con Trump, la esposa del presidente de Estados Unidos sería la única persona que podría hacerle renunciar. Y en cuanto a la segunda vuelta de las elecciones en Francia, El País destaca que la nación gala mide la fuerza del cordón sanitario frente a Le Pen y aclaran que la mayoría absoluta de la extrema derecha se antoja difícil por el pacto de centro-izquierda. Gracias, Ana. Sigues en COPE, te quedas con Iglesia Noticia. Antonio Herray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662. En Cepsa Go sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia. Y su museo del fútbol, O Francia. Y su trofeo de campeón. Claro, y Alemania. Claro, y el estadio de la final. Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es. Vaya sorteazo. ¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en Las Calanques, una fiesta en Formentera. No es demasiado para un solo viaje. No, han empezado las rebajas de Costa. Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco? Siempre hay una tercera opción, granizado. En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan MOVES en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es. Oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés haciendo la compra y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Porque detergente no nos quedaba, ¿no? Y está el Ariel Oxy al 70%. Igual que el queso Burgo de Arias, el que te gusta, el pack de 6. Mira a ver qué más hace falta y me dices que un 70% es mucho descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Al caer la tarde, Expósito. En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación. Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia. Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos, como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. El programa más escuchado de su franja.
Faustino Catalina. Iglesia Noticia.